¿Qué tal, amigos? Esto es Vivienda en Verde. Y bueno, siempre que hablamos de vivienda, tenemos que hablar también de la parte legal, de la parte patrimonial, y eso tiene que ir sustentado con la parte de cuidar muy bien los documentos, la formalización de la tenencia de la casa. Y bueno, decidimos invitar para eso a don Javier Pérez Almaraz, notario, buen amigo. Horacio. Y que además eres presidente del Colegio de Notarios. Así es. Todos los estados de la República tienen colegios de notarios locales, y además hay un colegio nacional del notariado mexicano que es el que presido. Tengo el honor de presidir. Ahora, esta es una parte bien importante porque para empezar hay que entender que toda operación inmobiliaria necesariamente, si está bien hecha, si es una cosa la de veras y no le van a ver la cara a nadie, tiene que pasar por un notario. Así es, así es. Los notarios, siempre le decimos a la gente, a nuestros clientes, que el elemento de mayor seguridad respecto de su patrimonio es la escritura. Y a veces la gente soslaya esta situación por los costos que implica el pagar una escritura. Nosotros les decimos, si ya invirtió usted todos sus ahorros o gran parte de sus ahorros, o tuvo que solicitar un crédito a un organismo de vivienda, a un banco, para comprar su casa, para comprar su departamento, pues no deje perder lo más por lo menos. Porque además la realidad es que, mira, por ejemplo, entre dos particulares, si uno acuerdan vender una casa, si una parte paga toda la lana, pero se quiere ahorrar la escritura, la casa no es de él. Así es. Sigue estando a nombre de la persona aunque la haya comprado. Así es. Que eso pasa mucho con las compras de casa, con los traspasos de créditos de Infonavit que luego se hacen medio ilegales. Así es. Pues son acuerdos entre particulares que no están permitidos. Y peor, yo creo que una persona cuando va a comprar un inmueble, lo primero que debe hacer es acudir con un notario para que él le ayude a revisar si los papeles están bien. Sí. Se ha difundido en muchos medios jurídicos esta idea de que, como es muy cara la escritura, que no es así, ahorita lo trataremos, es mejor firmar un contrato privado y quedarse con el contrato privado hasta que el comprador venda a un tercero, o pedirle al propietario un poder notarial para que ese apoderado después pueda firmar una escritura a favor de un tercero, y con eso, entre comillas, se ahorra una escritura. Es un error tremendo. Ese tipo de figuras, como los poderes notariales o como los contratos privados, pues son soluciones a corto plazo. Definitivamente es un riesgo enorme para el comprador el no escriturar. Si, como decías, si la persona no escritura, oficialmente esa propiedad no está a su nombre. O sea, y si quien le vendió tiene un problema con otro acreedor, deja de pagar su tarjeta de crédito, tiene un problema de otro tipo, pues esa propiedad puede ser embargada, puede ser si se divorcia, y entonces el comprador, cuando quiere escriturar, no lo va a lograr porque ya hay un problema adicional que implica que es, por lo pronto es imposible otorgar la escritura mientras no se resuelva esa situación jurídica. Hay veces que hay gente que lo hace de mala fe, porque lo que dice el notario es cuando la gente actúa de buena fe y bueno, vamos a equivocarnos juntos y hicimos algo mal, bueno, ni modo, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero hay vivales que lo que hacen es, te firmo un contrato. Sí. Dame la lana y después jamás aparece para la firma de la escritura y la propiedad se queda a nombre de él. Así es. Otro problema muy común que pasa, que me ha tocado verlo muchas veces, es que dos amigos acuerdan una venta. Se hace la venta y todo aquello, no hacen escritura y el que vendió se muere. Sí, hay que tramitar la sucesión hereditaria del que vendió. Los dueños de la propiedad son los herederos del muerto. Así es. No el que compró y pagó. Sí. Y es frecuente también que acudan al notario personas que dicen, oiga, yo firmé con mi vendedor un contrato privado hace 2 años, aquí está la escritura de propiedad de quien me vendió, aquí está mi contrato, aquí están mis comprobantes de contribuciones prediales, agua, etcétera, quiero hacer la escritura. Muy bien, necesito que venga su vendedor. Claro. Es que aquí está el contrato firmado, aquí tengo copia de su identificación. No es suficiente. Se requiere que el notario dé fe de que es la voluntad de esa persona efectivamente vender ese inmueble. Y entonces, si ya no localiza al vendedor, si se fue a vivir a otra ciudad, si falleció, en fin, o si simplemente se niega a firmar la escritura, que también pasa. Muchas veces, claro. Sí voy a firmar, pero ahora me das X cantidad más para que yo vaya a la notaría a firmar la escritura. Entonces, el comprador muchas ocasiones tiene que recurrir a un procedimiento judicial
que es costoso, que es complicado, para poder obtener su escritura. Y que a lo mejor no lo gana. Es frecuente que lo ganen, porque si el contrato está bien hecho y tiene los antecedentes, lo va a ganar, pero va a correr con los gastos del juicio por una parte. El vendedor no va a comparecer a firmar de todos modos, y en esos casos generalmente el juez que conoce del asunto es quien termina firmando la escritura en rebeldía del que vendió. Eso implica que el comprador corre con los gastos del juicio, corre con el impuesto sobre la renta del que vendió, y además corre con sus propios impuestos y gastos para poder escriturar. Entonces, la complicación económica es muy grande en esos casos. El primer consejo: cualquier persona que vaya a hacer una operación inmobiliaria, primer paso, ir con el notario. Así es. No entregar dinero, no firmar nada, sino por lo menos el vendedor le proporciona copias, aunque sean fotostáticas, de los documentos respectivos, para que el notario de confianza del comprador pueda revisarlos y pueda aconsejarle si la operación es viable o no es viable. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona dice: mira, te vendo mi casa, pero necesito que me adelantes un dinerito para pagar impuestos que debo y cosas que debo? ¿Se puede documentar eso? Se puede documentar, sí. Se debe firmar en esos casos, sí, un contrato privado en el que se fijen las condiciones verdaderas de la operación y se fije un plazo para el otorgamiento de la escritura. Además, se pacte una pena convencional si alguna de las partes incumple con los pactos establecidos en ese contrato. ¿Este contrato privado también ante notario? No, ese contrato generalmente, aunque se firme en la notaría, oficialmente el notario no puede dar fe de él, porque la ley del notariado obliga a que se enteren los impuestos respectivos una vez que el notario conoce de una operación traslativa de dominio. Pero sí se presenta también con frecuencia el caso de una persona que quiere vender la casa. Dice alguna señora: aquí está la escritura, licenciado, está a mi nombre y quiero vender. Muy bien, en la escritura aparece usted como casada, necesito ver su acta de matrimonio. Y resulta que esa señora está casada o estaba casada en sociedad conyugal, lo que comúnmente se conoce como bienes mancomunados, y entonces resulta que no puede vender si no comparece el marido a dar su consentimiento con la operación. Y en muchos casos nos encontramos con la noticia de que la persona nos dice: es que pues me separé de mi marido o me separé de mi mujer hace años, no me he divorciado, y ahora ¿cómo le hago para traerlo para que firme la escritura? ¿Te parece que vayamos a un corte comercial y regresamos hablando de este tema? Claro que sí. Apasionante. La parte del notariado con los temas inmobiliarios. Volvemos con ustedes. Y uno de los temas recurrentes sobre esto, hay muchas leyendas urbanas en torno al tema notarial. El primero es que los notarios son muy caros y que cobran hasta por entrar a la notaría. Primer caso, yo he ido muchísimas veces a ver temas a notarías y las consultas son gratuitas. Así es. Primer punto. Las consultas prácticamente en cualquier tema jurídico son gratuitas en todas las notarías. Y por otra parte, el costo que una persona paga por comprar una vivienda, por comprar un departamento, un terreno, la mayor parte de ese costo es el impuesto de adquisición de inmuebles, los derechos que se pagan a la tesorería para inscribir en el registro público de la propiedad esa escritura, y además los trámites adicionales, documentación adicional que tiene que obtenerse para que la escritura sea segura. Por ejemplo, el certificado de gravámenes del propio registro público de la propiedad, para que el notario pueda cerciorarse de que efectivamente la persona que dice ser el propietario lo sea, y que además ese inmueble no reporte ningún gravamen o ninguna limitación de dominio, una hipoteca, un embargo, una fianza, etc. Y además el notario debe verificar que el inmueble esté al corriente en el pago de sus contribuciones de impuesto predial y de derechos de agua. Y en el caso del Distrito Federal, recientemente se impuso nuevamente la obligación de obtener un certificado de zonificación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Si no se obtienen todos esos documentos, la operación no se puede firmar. Y naturalmente en el costo final que le da el notario al cliente van incluidos los honorarios. Generalmente los honorarios del notario nunca rebasan más de una
tercera parte, de un 25% del costo total que paga el comprador. Eso es muy por importante, la escritura. que la mayor parte, lo caro de una escritura, son fundamentalmente impuestos y derechos. Así es. El impuesto de adquisición de inmuebles, que es el impuesto más importante que se paga por adquirir un bien inmueble, en el Distrito Federal es el más alto, desgraciadamente. La tasa más alta de impuesto de adquisición de inmuebles es la del Distrito Federal. ¿Y la más baja? No lo sé. El promedio que se estimaba correcto en este impuesto es del 2%. Hace muchos años estuvo en vigor el 2%, pero en el DF en algunos casos llega a más del 4%. Carísimo. Ese impuesto. Sí. Muy bien. Ahora, eso hace que la vivienda, por lo que yo tengo más o menos de experiencia, sobre el valor de una propiedad, hablando de una casa, la escritura vale más o menos el 8%. Así es. El 8%, si una casa vale $1,000,000, la escritura va a costar $80,000. Así es, aproximadamente. Ahora, eso es caro, pero hay oportunidades en algunas épocas del año donde hay el mes de la escrituración, todo esto, hay ventajas, ¿no? Hay en los distintos estados de la República distintos programas sociales. En el DF hay muchos. Algunos de los más importantes son, por ejemplo, el de septiembre, mes del testamento. Ese programa es únicamente para el otorgamiento de testamentos a menos del 50% de lo que normalmente cuestan. Nomás por dar un dato, ¿cuánto cuesta un testamento? En el Distrito Federal cuesta aproximadamente $3,300. En el mes del testamento el año pasado costó $1,500. Ahora, y en el caso de las escrituras, ¿qué ventajas? Y en el caso de las escrituras hay programas sociales como el de la jornada notarial. Y hay también un programa de sucesiones hereditarias. Es un programa que se publica cada año por el jefe de gobierno del DF en coordinación con el Colegio de Notarios del DF, y en el que si el valor catastral del inmueble no rebasa cierto monto, por ejemplo, en el caso actual $1,200,000, y el inmueble está destinado a vivienda, entonces el comprador tiene ventajas fiscales muy importantes. El impuesto de adquisición de inmuebles se calcula sobre el valor catastral y no sobre un avalúo comercial. En ese caso no es necesario obtener un avalúo comercial, y además obtiene descuento también en los derechos de registro público de la propiedad y en los honorarios notariales. Entonces, sí, las ventajas de ese tipo de programas son muy grandes y van desde luego orientadas a las personas de menores recursos. Ahora, ¿qué otra cosa que es un servicio que el notariado, cualquier notario, puede hacer por un agente en materia de operaciones inmobiliarias? El notario interviene también de manera muy frecuente en el trámite sucesorio, que es algo que muchas veces se soslaya. A veces la gente piensa que por el hecho de haber otorgado un testamento ya está todo solucionado, y no, en realidad está solucionado que su voluntad se cumpla para cuando esta persona fallezca. Pero cuando esa persona fallece, los herederos designados en el testamento y el albacea designado en el testamento tienen que acudir con un notario llevando la documentación respectiva, el testamento, el acta de defunción de la persona, las escrituras de las propiedades que esta persona hubiere tenido, para tramitar la sucesión hereditaria. Si los herederos están de acuerdo y son mayores de edad, esa sucesión hereditaria se puede tramitar muy rápidamente, en vez de tener que ir a un juzgado y tener que pagar gastos judiciales por ese trámite sucesorio. Es otro de los aspectos en los que el notario interviene con mucha frecuencia. El trámite sucesorio generalmente se divide en 2 etapas. Una primera etapa en la que los herederos aceptan la herencia, reconocen la validez del testamento. El notario debe cerciorarse de que el testamento que tiene a la vista es el que va a surtir efectos, porque si la persona hizo varios testamentos en su vida, claro, el último otorgado es el que surte efectos. Y ya después de eso viene la segunda etapa, en la que el albacea hace el inventario de los bienes que existen en la herencia y adjudica esos bienes a favor de los herederos. Esa escritura de adjudicación es la que va a constituir el nuevo título de propiedad de las personas interesadas. Muy bien. ¿Te parece que vayamos un segundo corte comercial? Y claro, al regreso, bueno, seguiremos hablando con temas que tienen que ver con la parte legal del patrimonio. Cómo hacer para que la vivienda sea en efecto un patrimonio para las familias. Y eso es a través de los títulos de propiedad. Volvemos con ustedes.
bien, amigos, estamos en el tercer bloque de Vivienda en Verde, hablando de la parte legal de la vivienda, la parte legal de una propiedad inmobiliaria. Y hay un tema muy importante que es, el año pasado creo empezamos a escuchar de la ley de antilavado de dinero. Así es. Que tenía que ver con las propiedades inmobiliarias y es un tema muy delicado. Sí, es una nueva responsabilidad, una nueva obligación que tenemos los notarios, entre otros. Existen restricciones para que una propiedad inmueble ya no se pueda pagar el precio de esta en efectivo. Tiene que pagarse necesariamente con instrumentos financieros, un cheque de caja, una transferencia, un depósito, etc. El tope que actualmente se establece en la ley contra el lavado de dinero y en el reglamento es de aproximadamente 540,000 pesos. Este tope se va actualizando cada año en función del incremento de salario mínimo. Entonces, para ponerte un ejemplo, si una persona compra un departamento que cuesta 1 millón de pesos, puede pagar en efectivo hasta 540,000 pesos, no más de eso. El resto tendrá que pagarlo con un cheque certificado, con un cheque de caja, etc. Es pues una circunstancia muy importante porque especialmente en muchos estados de la República, las operaciones inmobiliarias se manejaban siempre en efectivo, sí, claro, no en instrumentos bancarios. Incluso en muchos municipios de la República, pues no hay servicios financieros, no, y además, están lejos de la no la todo gente. es vivienda. No todo es vivienda. Hay cosas como yo imagino que algún ranchito, alguna cosa de esas, sí se usaba más una bolsita con dinerito, ¿no? Claro, claro. Algunas vacas, alguna camioneta a cuenta claro, del precio, ¿no? Claro, ¿y qué pasa cuando hoy alguien quiere pagar en especie parte de una operación inmobiliaria? Siguen existiendo ahora ese tipo de limitaciones. Con este tope. Así es. O sea, si uno quiere seguir pagando con vacas un rancho, puede pagar con vacas hasta 540,000 pesos. Exactamente, sí. Ahora, esto no importa si la propiedad inmobiliaria vale 1 millón de pesos o vale 50 millones de pesos. Así es. El tope es el mismo en cualquier operación inmobiliaria. Y los notarios estamos obligados a pedir una serie de datos a las partes, al vendedor y al comprador, y conservar esa información por si la unidad de inteligencia financiera, que es la encargada de aplicar esta ley, le pide información al notario. Además de eso, el notario proporciona información fiscal al Servicio de Administración Tributaria. Ya. Y bueno, pues está de esa manera muy controlada la operación. El SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen acceso a esa información para saber quién vendió la propiedad, dónde vive, cuál es su registro de contribuyentes, en qué precio vendió, cómo pagó, quién compró, cómo pagó el comprador. Y bueno, pues si amerita una investigación, ahí tienen todos los elementos para poder llevarlo a cabo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a la hora de una firma, una escritura de una propiedad, en el evento justo de la firma, te das cuenta tú como notario que la persona saca su maleta con dinero? No puedo hacer la escritura. No puedo hacer la escritura. Ahora estamos tomando la previsión de avisarle a la gente antes de concretar la operación que no puede pagar en efectivo más de la cantidad mencionada. ¿Y no puede haber simulaciones? Es difícil porque la ley obliga al notario a conservar y a dar fe en la escritura misma de los instrumentos con los que se pagó el precio de la operación. Por ejemplo, si yo con un particular le doy un cheque, el notario debe conservar copia de ese cheque. ¿Y qué pasa si yo saliendo de la escritura me junto en el café de enfrente y rompemos mi cheque? Puede ser, pero entonces ya no es una responsabilidad del notario. O sea, siempre, el notario dirá el precio se pagó de tal o cual ¿con forma tal cheque? Y yo conservo copia de ese cheque o de esa transferencia. Válgame Dios. Sí. Ahora, volviendo un poco, porque esto es un tema delicado, pero que afortunadamente para el ciudadano común tampoco nos preocupa tanto porque compramos nuestras casitas con crédito. Vaya, es otra operación. Ahora, para una persona común que acaba de comprar su casa, cada año compran 400,000 personas una casa, 500,000 personas una casa no usada. ¿Qué significa la escritura? Porque muchas veces a la hora de recibir una casa, la gente firma y podría firmar su acta de defunción. En la euforia de estar comprando la casa, firmas lo que te pongas enfrente. Claro. ¿Qué significa la escritura y cuáles son las partes más importantes de la escritura? La escritura es el elemento de seguridad más importante. La gente no debe quedarse con los contratos privados, no debe quedarse con los poderes notariales, con documentos privados, recibos, etc.
el elemento más importante es la escritura. Y desde luego, esa persona debe pedir, no solo puede, debe pedir la información necesaria al notario que está atendiéndole. Desde luego debe tomar en cuenta como los elementos más importantes la descripción del inmueble, la ubicación del inmueble, el precio que aparece en la escritura, sus datos personales, también es algo muy importante. A veces la gente llega a vender su casa, y pongo un ejemplo en este supuesto, y le dice uno, bueno, pues necesito ver su acta de matrimonio porque usted aparece aquí como casado. Y resulta que esa persona no es casada. Le dio pena, probablemente, y dijo, pues mire, como yo vivía con otra persona pero no estaba casado, pues a mí me dio pena, yo pensé que era lo mismo. Qué tontería. Y entonces dije ser casado. Es un problema ahora que va a vender, porque si va a vender, pues requerimos el acta de matrimonio. Se convierte en una dificultad muy grande el poder demostrar que no es casado. Demostrar que es casado, pues es fácil, pero demostrar que no se es casado, pues no hay ningún documento, no hay ningún acta de soltero. Y bueno, esos son, digamos, que los elementos más importantes que debe tomar en cuenta la gente cuando otorga una escritura de un inmueble. Y cuando uno revisa una escritura, o sea, si a mí me vienen a enseñar antes de ir con un notario, antes de llegar a tu oficina, me traen una escritura para que, mira, esta es lo que te quiero vender, ¿qué debo revisar? Que los datos del inmueble sean correctos y que esa escritura tenga como anexos los comprobantes de los impuestos respectivos y que además tenga el sello o la hoja de inscripción en el registro público de la propiedad. Con esos datos el notario puede investigar de manera informal y de manera rápida si el inmueble efectivamente está a nombre de esa persona y si no tiene gravámenes, a reserva de tramitar desde luego el certificado de gravámenes oficial. Y ojo, verificar si la escritura que le están presentando es auténtica. Claro, claro. Entonces, amigo, muchísimas gracias, Javier. Gracias, Horacio, a ti. Este es tu espacio, ojalá que vengas porque seguramente nuestro auditorio está encantado de tener toda la información del notariado mexicano. Claro que sí. Son dudas muy importantes, muy básicas y muy calientes cuando la gente está preocupada por estas cosas. Gracias de nuevo y amigos, esto fue Vivienda en Verde con Cachucha Legal. Gracias.